Conversaremos con Lila Vega, quien es coordinadora de la red de madres, padres y representantes. Bueno, muy a propósito, Lila, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, como en otras ocasiones, a propósito de la cercanía, ¿no?, de un nuevo año escolar. Se ha abierto un debate bastante intenso, bueno, sobre algunas variables. Por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema ahora de una probable decisión de clases presenciales con el modelo 7+7, según ha dicho el gobierno, el tema del estado calamitoso y deplorable que tienen las escuelas, en fin, son tantas cosas, y me gustaría que nos pudiéramos ubicar en este escenario, a ver cómo lo están evaluando ustedes desde la red. Si nosotros creemos que la vuelta al aula es urgente, es necesario volver al aula, pero no puede ser volver al aula de cualquier manera, tiene que ser una vuelta al aula segura, flexible y voluntaria, que hay muchas dificultades, sin duda. El objetivo de la red de madres, padres y representantes es volver al aula tomando en consideración todo lo que tiene que ver con la pandemia. Claro. Hay otras variables importantes, claro que sí, está el tema de la infraestructura de las escuelas, está el tema de los maestros, pero con las escuelas abiertas es la única manera de resolver o atender esas situaciones. Y sí es posible volver al aula y debemos volver al aula. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo pudiera organizarse? Porque no es sencillo, no es nada fácil organizar la logística, organizar otras cosas, el tema de la vacunación para los docentes, el tema de vacunación también para padres y representantes, el tema de vacunación que se ha hablado. Eso ha generado un debate adicional, Lila, que me gustaría que hablaras de eso también, sobre la inoculación de niños, en ese sentido, entre determinadas edades. Sí, la vacunación obviamente es una herramienta fundamental para el control de la pandemia. No es la única, pero es una muy importante herramienta para el control de la pandemia, pero no es una condición para la vuelta al aula, y eso tiene que estar claro. Las escuelas en buena parte del mundo estuvieron abiertas desde antes de que hubiese una vacuna. ¿Que es deseable que todo el mundo esté vacunado? Por supuesto que es deseable que todo el mundo esté vacunado. Pero en Venezuela, esperar a que todos los maestros estén vacunados, esperar a que todos los adultos estén vacunados antes de iniciar las clases, nos obligaría a estar cerrados un año más. No es necesario. Se puede hacer sin la vacunación de los adultos, de los maestros y por supuesto que de los niños. Ese es un punto muy interesante, el tema de la vacunación de los niños. No hay 100% acuerdo en que es importante vacunar a los niños, porque el riesgo de la enfermedad en los niños es verdaderamente mínimo, muy, muy pequeño, contra algún riesgo que pudiera tener la vacunación. Sin embargo, en general se vacuna a los niños, pero nunca antes que a los adultos. Los adultos son prioritarios y en Venezuela apenas hemos vacunado al 10% de la población. Ahora fíjate, pero tendría que ser esa apertura, Lila, con una rigurosidad, que no sabemos si el Estado como tal la tiene, porque a título particular cada quien toma sus medidas, ¿verdad? Pero la rigurosidad en este protocolo de bioseguridad la va a tener el Estado venezolano, sobre todo en el caso de las escuelas públicas, que son las más frágiles, que son las más débiles, porque los colegios privados tienen la tendencia a organizarse mucho mejor, y es evidente, ¿no? Sí. Fíjese, yo no creo que el Estado tiene la capacidad, de hecho, por eso es que las escuelas han estado cerradas todo este tiempo. Pero cada escuela sí que tiene la capacidad de hacer una vuelta al aula segura. ¿Cuáles serían esas capas de protección que tiene que ofrecer la escuela? Uno, el uso obligatorio de tapabocas. Todo el mundo tiene que usar tapabocas todo el tiempo. Y esa es una medida a la que los venezolanos ya estamos acostumbrados. Esa es la primera. La segunda, necesitamos que la dirección de la escuela organice el tema de la distancia física. Eso sí que requiere planificación. Eso requiere que toda la gente de la escuela piense cómo organizamos a los niños dentro del salón de clase, ¿tenemos salones suficientemente grandes para todos o vamos a tener que dividir las secciones? ¿Cómo vamos a organizar la entrada al colegio? ¿Cómo vamos a organizar la salida? ¿Va a haber recreos? ¿Tenemos espacios físicos para recreo? Pero eso es un trabajo de planificación y nuestros maestros venezolanos están acostumbrados a planificar en la más precaria de las condiciones. Así que yo creo que ellos tienen la capacidad, nuestros directores, de organizar el tema de la distancia física. También tienen que pensar el tema del lavado de manos, que es la otra medida de protección importantísima. Y la queja de todos los venezolanos y de todo el mundo cuando uno plantea abrir las escuelas es, bueno, pero en este país sin agua, ¿cómo vamos a abrir las escuelas? No, y el tema del transporte, agrégale de la movilización de padres, claro, representantes y maestros. Pero déjame resolver primero el del agua. Todos los venezolanos sabemos cómo tener un pipote con un acopio de agua, hacer un precario aguamanil casero. Y esas medidas se pueden tomar en la escuela y las tomamos todos los venezolanos, nosotros sabemos cómo manejarnos con una restricción de agua.
Sí hay otras variables como el tema del transporte, sin duda. Pero cada escuela va a tener que ir resolviendo de acuerdo con sus circunstancias. Por ejemplo, una pequeña escuela rural a la que todos sus niños llegan caminando, que el maestro vive en la comunidad, ¿por qué no puede abrir? Lo puede hacer y lo puede hacer de manera segura. Entonces, desde la perspectiva de la pandemia, es posible abrir las escuelas. Hay un punto adicional muy importante que es característico de las buenas escuelas, es la identificación de casos y contactos. Esto que se hace de cuando llegas a tu institución, tuviste fiebre, catarro, moco, tos, algún síntoma respiratorio. Las preguntas de rigor. Exactamente, eso. Y en caso de que alguien falte, identificar quiénes estuvieron al lado de él, que es la identificación de contacto. Ahora, Lila, pero habría que evaluar también el volumen de alumnos que se incorporarían por una parte y por la otra. ¿Cómo puede funcionar bajo el esquema que quiere establecer el gobierno, el 7+7? 7 días, ¿quiénes van a ir en 7 días? Adicionalmente se plantea la posibilidad, y eso creo que solo lo puede hacer la educación privada, de tener alumnos en el aula y tener alumnos por internet, es decir, con vía Zoom, en fin, y la tecnología no la tienen las escuelas públicas venezolanas. Por ello digo, quizás solo la educación privada. Sí, no debe ser solamente la educación privada. Claro, no, que digo que en este momento quien parecería tenerle, digamos, la organización para ello es la escuela privada. Pues. Sí, no. Nuevamente repito, hay pequeñas escuelas para las cuales, en el ámbito rural, para las cuales va a ser fácil. Ahora, nosotros aprovecho la oportunidad para solicitar una audiencia con el Ministerio de Educación para hablar de estos temas. No debe ser en el esquema de 7+7, debe ser continuo. Y debe haber una autorización de apertura y no una obligación de apertura de las escuelas. Las escuelas tienen que abrir de acuerdo con sus circunstancias e irlo haciendo de manera gradual, con los recursos que tienen, primero atendiendo a quien más necesidad tiene y luego ganando confianza dentro de la comunidad para abrir más ampliamente. Sí, habría que medir bien quiénes deben abrir un sector o una parte de la educación pública, una parte de la educación privada, eso porque como tú bien dices, cada escuela tiene sus características, Claro, esa decisión no debe ser del Ministerio de Educación, debe ser de cada escuela. Cada escuela sabe quién es su población más necesitada de esta forma de educación e ir haciéndolo a su ritmo. El Ministerio tiene que dejar de hacer grandes brochas que sirven para todo el mundo y en verdad no sirven, para dejar que cada escuela tome sus decisiones, con la orientación, el apoyo y el acompañamiento, pero que cada escuela decida. Te interrumpo porque vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Lila Vega, coordinadora de la red de madres, padres y representantes. Seguimos conversando con Lila Vega, coordinadora de la red de madres, padres y representantes. Un detalle también sobre el posible reinicio de clases en los términos que establece en principio el gobierno en el mes de octubre es el de la planta física, sobre todo de las escuelas de educación pública, ¿no? ¿Qué hacer allí? Porque en otros casos hay quienes dicen, bueno, está bien, tomamos medidas de bioseguridad, organizamos un protocolo de bioseguridad, pero la condición decadente y deplorable de la escuela, ¿cómo hacemos en ese sentido? Sí, este año y medio de cierre de las escuelas ha visto un deterioro en la infraestructura. Yo leí por ahí, yo no sé si la cifra, Lila, es exacta, pero hablan de un 80% del deterioro de las escuelas de educación pública, las han robado, las han asaltado, bueno, grandes problemas tienen. Sin duda, y no son problemas que comenzaron en marzo del 2020, son problemas que ya veníamos arrastrando y que ciertamente han empeorado durante este periodo de cierre de las escuelas. Ni el salario de los docentes, ni la infraestructura de las escuelas va a mejorar con las aulas cerradas. En el momento en que las aulas empiecen a abrirse, se empiezan a identificar los problemas de infraestructura y es posible empezar a abordarlos. Habrá algunos problemas de infraestructura que generen una situación de inseguridad dentro del aula y por supuesto no podrá haber clases. Pero si es posible empezar las clases en esas condiciones de infraestructura, se debe hacer. Lo importante, lo urgente en este momento es comenzar las clases. Ahora, también la parte que lo mencionamos en el segmento anterior, la parte de tecnología, es muy deficiente, ¿no? Aparte de que los maestros no tienen la posibilidad tecnológica, sus teléfonos no están adecuados, el sistema del servicio de internet es pésimo en Venezuela, el peor de la América Latina, en fin, la condición económica de las personas, es decir, de las familias, digo yo.
Oye, qué difícil, ¿no? La escuela es el espacio en el que uno consigue lo que no tiene en su casa. Es decir, este es el espacio que nos da igualdad de oportunidades, es el espacio de la equidad por excelencia. Entonces, nosotros necesitamos abrir las escuelas precisamente porque no hay otra manera de lograr esa equidad en un país con toda esa tecnología deteriorada. Yo cuestiono que la educación pase a ser de ahora en adelante una educación tecnológica y a distancia, No, como es algunas terrible. personas plantean. La experiencia ha sido Eso en todas no es partes del así. mundo muy mala. Eso no es así. Es decir, es una herramienta más, pero no es un sustituto de la educación presencial. La educación es un fenómeno mucho, mucho más complejo y requiere de profesionales que te lleven de la mano de eso. Pero precisamente porque esa educación a distancia además es tan precaria en Venezuela, o ha sido tan precaria en Venezuela, es urgente comenzar las clases, es urgente. Sí, definitivamente. Ahora fíjate, tú lo mencionaste de momento, pero yo creo que debemos retomarlo, el tema del salario. Sí. Hay una deserción docente desde hace mucho tiempo, por lo demás, que no tiene que ver con la pandemia, pero el deterioro del poder adquisitivo del salario del venezolano en general, pero en particular de los docentes, invita a que muchos ni siquiera quieran incorporarse, ¿no? Eso es correcto, eso es así. ¿Qué hacer en esa situación? Ese es un problema que tiene el gobierno. Hay una decadencia académica además notable. Sí, los docentes, no hay escuelas si no hay docentes, y el gobierno tiene que entender que tiene que mejorar las condiciones de los docentes. Por lo pronto, si mantenemos las escuelas cerradas, pues los docentes se ocupan de hacer algunas otras cosas mientras reciben su pago y tratan de resolver. En el momento que las escuelas se abran, los docentes decidirán si vuelven o no vuelven y presionarán para la vuelta, para una mejora de sus condiciones salariales. De hecho, el documento del Ministerio de Educación para la vuelta al aula después de la pandemia, o en esta circunstancia ahorita para el inicio de este año escolar, no está centrado en la bioseguridad. Uno diría, bueno, si se trata del tema de la pandemia, eso debe ser un folleto de este tamaño de recomendaciones. No, 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 una página de recomendaciones de bioseguridad y todo lo demás tiene que ver con enamorar a los docentes para volver al aula, porque para el gobierno sí está claro que la razón por la cual las escuelas han estado cerradas no es por la pandemia, es por todo el deterioro de las condiciones del sistema educativo, incluido el salario de los maestros. Claro, el tema no es solamente enamorar, como dicen, claro, sino también ofrecerles la posibilidad a estos docentes, motivarlos incluso para el retorno, porque muchos decidieron definitivamente, mira, yo no sigo, yo prefiero hacer otra cosa, realizar otra actividad o sencillamente marcharme del país, que es lo que ha pasado también. Y eso ha pasado mucho, dolorosamente eso ha pasado mucho, pero con los que tenemos que desean hacerlo, hay que abrir. En ese sentido, ahora, decíamos, no es con el ánimo de establecer solo el contraste, que la educación privada es la que tiene mejor posibilidad, entonces diríamos, Lila, de adaptarse a esta fase de reincorporación presencial. ¿Sabes qué? Creo que hay de hecho una privatización de todo el sistema educativo. La escuela que pueda abrir en el Mango de Coita va a abrir porque los padres y representantes van a apoyar esa apertura de la escuela, van a ser los que van a traer el agua, van a ser los que van a estar pendientes de informar o formar parte del equipo de identificación de casos y de contactos. Es decir, la privatización de hecho está ocurriendo ya. Eso no es lo deseable. Sí. Uno desea más bien que haya en el ámbito educativo tiene que haber una fuerte presencia del Estado, no en el ámbito de la idea de ideologización, ni mucho que menos, sino como garantía de la equidad, porque no es lo mismo si los padres y representantes de tu comunidad educativa tienen más formación y más recursos que los que no la tienen. Y el Estado, la obligación del Estado es garantizar precisamente que el hijo del que tiene un padre profesional pueda ser profesional o no, y que el hijo del que no lo es no esté condenado a no serlo. Es decir, esa es la función de la escuela. Ahora, una cosa que mencionamos y quiero reinsertar otra vez en este intercambio, en esta conversación, Lila, el tema de la vacunación de los niños. Sí, no está definido, hay algunas orientaciones, algunos países comienzan a tomar la iniciativa, se habla de la vacuna Pfizer, se habla de otra vacuna, en fin, pero el Estado está empeñado de que a lo mejor quieran colocarle esa que todavía no es vacuna, ese fármaco cubano llamado Abdala, y ya he escuchado por redes sociales, he leído y también en conversaciones que hay cierto temor de que eso pudiera ocurrir, entonces comenzarían obligatoriamente a colocarle a esos niños, a inocularles ese tipo de fármaco. Este anuncio del gobierno de pretender vacunar a los niños en este momento suena como una manipulación política. Los niños eventualmente habrá que tomar la decisión de si se vacunan o no, y eso es una decisión que tiene que ver fundamentalmente con variables epidemiológicas y variables de salud para los niños, del costo-beneficio para esa población y en general.
en el marco de una población que apenas ha vacunado a su 10% de adultos, no está sobre el tapete vacunar a los niños, no hay ningún beneficio. Y obviamente cuando decidas vacunar a la población que menos riesgo tiene por la enfermedad, tienes que hacerlo con un producto que tú estés seguro de que es seguro. Es decir, no puede haber dudas sobre su beneficio. Entonces, de la vacunación de los niños, como ningún otro tema de la pandemia, puede manejarse políticamente. No debe haber manipulación política. Sí, bueno, el énfasis tiene que colocarse, y con esto culminamos, Lila, en el docente, ¿no? Así como las universidades comenzaron, la Universidad Central de Venezuela ha comenzado esta semana a vacunar a su personal docente, administrativo, de obreros, en fin, bueno, también en el caso de los maestros, que ha comenzado un proceso, pero sumamente lento. Además, hay que recordar que la persona más peligrosa dentro del aula es el maestro, no los niños. Se ha satanizado a los niños en su rol en la pandemia. Quien es peligroso en el aula es el maestro. Por supuesto que hay que darle una prioridad al maestro en su vacunación. Lila, muchas gracias por toda la información, por toda esta conversación que ha sido bien orientadora y significativa para tener por lo menos una idea de qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Bueno, y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.